De Podemos, muy buenos días, Íñigo. ¿Qué tal? Buenos días. Estábamos hablando de lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Granada y nos preguntábamos si hay moción de censura para echar al alcalde del Partido Popular, que ayer fue detenido, y también a la concejala de Urbanismo. Se les acusa de 10 delitos. ¿Qué hará la marca municipal que apoya a Podemos? Vamos Granada. ¿Votará con Ciudadanos? El PSOE no lo tenemos muy claro lo que va a hacer. Bueno, es una decisión que tendrían que tomar ellos, pero en todo caso nuestra posición es evidentemente que hay que cambiar ese ayuntamiento, que ese ayuntamiento ya en diciembre tenía que haber sido cambiado, y entonces Ciudadanos dijo que le retiraba la confianza, pero que no le hacía una moción y por tanto que impedía cambiar el ayuntamiento. Yo creo que las últimas cosas que han pasado son suficientemente graves, por si no tuviéramos ya suficientes con este alcalde, son suficientemente graves como para que la mayoría alternativa que se dibuja en el consistorio, pues produzca, digamos, un nuevo ayuntamiento, porque no viene de ahora. Ahora, a menudo, las noticias municipales saltan al escenario nacional, pues lamentablemente cuando la policía ya entra en el ayuntamiento, pero venía desde mucho tiempo atrás y no es ningún secreto para los granadinos y para las granadinas, y por tanto nosotros vamos a poner todos nuestros recursos al servicio de que haya cambio en ese ayuntamiento. Señor Rejón, le quería también preguntar por el ministro Soria. Ha caído en algunas contradicciones en las últimas horas y nos tiene a todos un poco sorprendidos, porque a priori que él formara parte de una empresa cuando no se dedicaba a la política, eso es perfectamente legal y lo podía haber justificado. Lo que pasa es que lo negó y luego nos está diciendo que efectivamente su padre formó parte del accionariado, consta su firma en varios documentos. No se entiende mucho, digamos, estas contradicciones, incluso está provocando cierto desconcierto en el Partido Popular. Han sido ustedes muy prudentes, han dicho que esperarían a la comparecencia el próximo martes. De momento no piden su dimisión, ¿no? No, pero a este paso yo no sé si va a llegar al martes. En realidad, casi parece que le hacíamos un favor, y que si hubiera comparecido antes y hubiera dado una explicación en sede, no solo ante los medios, que está bien que la dé, sino también una explicación en sede parlamentaria, la verdad que a nosotros creemos que incluso le habría facilitado las cosas, porque conforme van pasando los días parece que se le ponen las cuestiones más complicadas. Yo creo que aquí hay que diferenciar entre dos niveles. Hay un nivel que tiene que ver con una cuestión que a lo mejor no es legal, pero que tiene que ver con la legitimidad, que es que un representante de los españoles se demuestre que ha usado durante varias veces recursos para escatimar impuestos al conjunto de los españoles. Es decir, que alguien que tiene que velar por la caja y por los recursos de todos los españoles, cuando le toca la suya dice, uy, pero yo prefiero no contribuir al esfuerzo en España, y yo prefiero pagar menos impuestos porque tengo mucho dinero y prefiero sacarlo fuera. Pero eso es una cuestión, digamos, de legitimidad política. Y luego hay otra que tiene que ver con el transcurso de sus declaraciones, en las que primero no tenía nada que ver y era un hermano, luego sí tenía que ver, luego resulta que la fundó su padre, luego hoy nos enteramos que había otra empresa que no era en Panamá, sino que era en Bahamas, y que luego la mueven a Jersey, y parece que este rosario de mentiras y de contradicciones no se ha terminado. Por eso digo que a ver en qué condiciones llega el martes. Nosotros lo primero que le dijimos es, no en una comisión, sino en el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro en funciones tiene que dar explicaciones. Y creo que a tenor de cómo se están desenvolviendo las cosas, habría sido mejor que las hubiera dado, porque a ver en qué condiciones llega el martes. Hoy creo que he visto a Rajoy diciendo que pone la mano en el fuego por él y que le defiende. Yo creo que es una... Sí, Mariano Rajoy dice que cree ciegamente en su testimonio, que a él le ha convencido, y que además cree que pues va a poder aportar la documentación que avale su testimonio el próximo martes. Creo que es el único, Mariano Rajoy creo que es el único español al que le ha convencido. Yo no entiendo por qué lo hace, yo no entiendo por qué le cubre, y creo además que el rosario de contradicciones en las que está incurriendo el ministro Soria, el ministro en funciones, va a dañar también al presidente del gobierno si el presidente del gobierno decide cubrirle y decide unir su suerte a la de Soria. Yo creo que a día de hoy todos los españoles saben que es un mal negocio, y no entiendo por qué lo hace, porque creo que solo para Rajoy han resultado convincentes las explicaciones de Soria. Para el resto han sido un continuo desdecirse, y cada día nos despertamos con un pasito más, y parece como que la información corra un paso más allá siempre de lo que él va declarando, y por tanto como que le vaya faltando al respeto a la inteligencia de los españoles. Pues ya digo, diciendo que no conocía la empresa y la fundó su padre, que él no tenía nada que ver y firmaba los documentos. Empieza a ser una situación que genera un cierto bochorno visto desde fuera.
¿Quién lo iba a decir? Aznar y Monedero tendrían algo en común, a juzgar por la información que ayer publicaba OK Diario. Ambos cometieron una irregularidad fiscal al tributar como empresa unos trabajos personales. Lo vemos. Según publica OK Diario, José María Aznar usó una sociedad instrumental para pagar menos impuestos. A través de la empresa familiar Famastella pagó un 25% menos cuando le correspondía pagar casi el 50% de IRPF. Se trata de un fraude en cierto modo habitual entre escritores y artistas que ceden parte de sus derechos a una sociedad para pagar menos a Hacienda. La inspección fiscal realizada a Aznar concluyó con que tenía que pagar 269.456 euros, 70.403 de multa y el resto en una liquidación complementaria. Al parecer, Montoro informó a José María Aznar de su situación y el expresidente, molesto con la sanción, pidió una reunión con el ministro que se habría celebrado en su despacho de Hacienda. El encuentro fue tenso y cuentan que Aznar le dijo: "No me puedo creer que los míos me hagan algo así". Hablamos de octubre de 2015. Precisamente en las mismas fechas, El Mundo publicaba una entrevista a Cristóbal Montoro en la que se refería a Aznar con palabras poco elogiosas. Yo estoy en política por él, pero no puedo admirar a alguien que ahora se dedica al business y da lecciones desde fuera. Esto es como en el quirófano. No moleste, estamos operando. El ministro asegura que en la reunión de octubre con Aznar no hablaron de temas fiscales y no da más detalles. Que la ley tributaria es igual para todos. Y lo he dicho tropecientas veces en esta legislatura. Para todos, con independencia de lo que se es en este momento, de lo que se haya sido o de lo que se aspire a ser. Por cierto, que el expresidente Aznar asegura en un comunicado que su problema con Hacienda se cerró de conformidad. Hace poco más de un año conocimos las irregularidades que habría cometido Juan Carlos Monedero con Hacienda. Este es el mensaje que entonces le lanzaba el ministro Montoro al dirigente de Podemos. Lo que tengo también que decirle es que se tranquilice, que esté tranquilo. Tranquilo, que España es una democracia, es un país de libertades, es un país de derechos, todos tenemos derecho a todo y obligación de pagar los impuestos. ¿Qué responde a todo esto Íñigo Errejón? Porque, en fin, son ironías del destino, ¿no? Que se crucen los de Monedero y Aznar, no deja de ser curioso. Me parece bien que si el señor Aznar tiene cuentas pendientes, pues que pague lo que debe a la Hacienda Pública Española. Pero hay una cosa que me preocupa. El señor Montoro ha manifestado, sacabais un extracto de una entrevista en la que manifestaba, digamos, una cierta animadversión o distanciamiento con Aznar. Y no quiero pensar que eso tiene algo que ver con que ahora le haya pasado la factura, porque entonces estaríamos hablando de algo muy grave. El señor Montoro no puede conducir la hacienda pública de acuerdo con sus afectos o animadversiones personales y por tanto no puede ser un medio para que ajuste cuentas o para que se reúna en privado con Aznar, porque que yo sepa, los españoles que tienen problemas con la declaración del IRPF no les recibe el ministro de Hacienda para explicarles las cuestiones. Un ministro de Hacienda que ahora declara es un particular, no tengo nada que decir, y que cuando se trata de otros casos los airea y sale a hablar a la prensa de forma dicharachera. Eso es peligroso. El otro día ya tuvimos aquí en la Comisión de Hacienda, pude tener una discusión con el ministro Montoro y entre algunas de las cosas que discutíamos le decíamos precisamente que la Hacienda Pública Española ha sido utilizada, a nuestro entender, durante estos años como un grifo que se abría o se cerraba en función de intereses electorales. Se abrían las cuentas cuando iban a llegar las urnas y se escondían las tijeras para sacarlas un poquito después. Y pudiera parecer que con las cuestiones recaudatorias se ha hecho algo similar y que en función de las animadversiones o de los afectos del ministro, pues se van gestionando. Esto, por otra parte, nos recuerda a la misma situación del ministro de Interior recibiendo a rato en su despacho. Algo sucede cuando hay españoles que tienen un trato de favor por el cual le reciben en los despachos de los ministros para arreglar sus problemas personales. Pero el señor Montoro no es el ministro de Hacienda del Partido Popular, es el ministro de Hacienda de todos los españoles y debe tratar a todos los españoles con los mismos criterios. Bueno, quiero pensar que sí, le recibió en el despacho, pero que no le facilitó, digamos, su problema con Hacienda, porque ahí está, el caso es que ha tenido que pagar y hacer una complementaria. Por cierto, hemos hablado aquí mucho de la presunta financiación ilegal de Podemos, de esas donaciones que habría hecho el gobierno venezolano a determinados dirigentes y a la Fundación CEPS, al embrión de Podemos. El caso es que el Supremo ha archivado una nueva querella sobre esa presunta financiación irregular y ahora falta que concluya la investigación de la UDEF sobre el presunto blanqueo, el crowdfunding, la recaudación de Podemos. Es, si no recuerdo mal,
la cuarta querella que se ha archivado sobre lo mismo, la cuarta vez que el Tribunal Supremo se ha manifestado por querellas que iban en la misma dirección. Y nosotros solo tenemos que decir que nos falta una para ir al repóquer, y por tanto que el que quiera insistir y el que necesite una quinta confirmación está en su pleno derecho. Si hay alguien que le cabe alguna duda, después de 4 veces en las que los tribunales dicen aquí no hay caso, la financiación es transparente, si a alguien le queda más duda o quiere llevarlo a los tribunales, está en su derecho, porque vivimos en un Estado de Derecho y por tanto si alguien tiene una sospecha la puede llevar. Los tribunales ya han dicho en 4 ocasiones que no hay nada, que no hay caso, y si alguien necesita una quinta, pues está en su derecho de llevarla. Ahora bien, a mí sí que me gustaría que por lo menos el anuncio del archivo de esta querella tuviera el mismo impacto mediático que cuando la querella se presenta. Porque si no, lo que se puede generar es un estado de ruido en el que parece que nos interesen más las especulaciones que las verdades judiciales. Está bien que se saquen las noticias que se quieran y que se publiciten las querellas que se quieran. Por supuesto, faltaría más si es legítimo. Ahora bien, yo creo que al mismo tiempo, cuando esas mismas querellas se archivan, si la querella es portada, el archivo de la querella debería ser portada. Lo pongo en estos términos para que nos entendamos, porque si no, podríamos pensar que hay más interés en el ruido que en la verdad de lo que dicen los tribunales, y eso sería un medio de hostigar a una fuerza política que representa hoy a 5 millones de españoles. Se puede demostrar que haya habido ilegalidad, de hecho lo acaba de decir usted, 4 querellas ya archivadas. Otra cosa sería la cuestión ética de aceptar dinero de un país como Venezuela a título personal o desde una fundación como CEPS. ¿Qué opina sobre esto Íñigo Errejón? En primer lugar, que no tiene la menor vinculación con Podemos, ni con la financiación de Podemos, ni con la existencia de Podemos, como han dicho los tribunales, y por tanto que esa cuestión hay que dejarla apartada. Y en segundo lugar, que hay, por supuesto, miembros de Podemos que en su calidad de profesores, de asesores o de técnicos han trabajado en muchos países diferentes, han trabajado con instituciones españolas, han trabajado con instituciones mexicanas, brasileñas, han trabajado en muchas instituciones latinoamericanas, y que eso no tiene ninguna relación necesaria con estar de acuerdo con todas las decisiones políticas que se tomen en esos países. Esa es la diferencia entre cuando uno es un técnico o un académico y cuando es un político. Cuando es un político toma decisiones, cuando es un técnico escribe y redacta informes o estudios. Nosotros ahora estamos representando a los ciudadanos españoles y por tanto si alguien tiene alguna mácula o tiene alguna sospecha sobre el ejercicio de nuestra representación o sobre cómo se ha construido Podemos, o hay gente que le cabe todavía alguna duda y que no acaba de convencerse de que ha sido mucha gente sencilla poniendo 5, 10 o 20 euros la que ha levantado una fuerza política de la nada, pues tiene derecho a tener esas dudas, pero nosotros siempre pedimos que nos basemos primero en los hechos, en 4 veces que los tribunales han dicho lo mismo, y que si sigue habiendo alguien con dudas, pues que acuda de nuevo y que se lo digan por 5ª vez. Yo no creo que con esto las especulaciones terminen, porque hay interés en que se genere ese ruido, pero sí que pedimos confrontar especulaciones con hechos y por tanto acusaciones que después, cuando llegan a los tribunales, se demuestran falsas. Todo apunta a que estamos abocados a una nueva campaña electoral. Quedan 11 días para que el rey llame a consultas a los partidos y el caso es que nos cuesta mucho dinero cada campaña electoral. Hablamos de 130 millones de euros. Esther, vamos a desglosar esos gastos, si te parece. Vamos a verlo porque nos está saliendo caro en clave de estabilidad política, lo que estamos viviendo en las últimas semanas, y también puede que en lo económico. Nada menos que 40 millones de euros se repartirían los partidos para volver a las urnas. Si contamos las elecciones del 20D, votar nos habría costado más de 300 millones en solo 6 meses. Ahora vemos por qué. Antes, ¿qué posibilidades tenemos de evitarlo? Vamos a ver las posiciones de los partidos que van a mostrar el próximo 25 y 26 de abril ante el rey. El PP solo aceptaría un gobierno con PSOE y Ciudadanos. Para el PSOE, un frente progresista con Ciudadanos y Podemos sería la única opción. Podemos, por su parte, no cederá ante su oferta de formar un gobierno a la valenciana. Aquí cabrían PSOE, Podemos y las confluencias que serían Marea Gallega, Compromís y En Comú Podem. Y la cuarta fuerza del hemiciclo, Ciudadanos, no tira la toalla intentando formar un gobierno con PP y con PSOE, pero vetando, por eso ponemos el signo de menos, a Mariano Rajoy. Si nadie cede, si al final ninguna fórmula es viable para formar gobierno,
Volvemos a la campaña electoral y a votar el 26 de junio. Sufragar la actividad de los partidos nos costaría 40 millones en subvenciones a los partidos, a esas campañas, por escaño y por voto. Eso es el máximo, pero podría reducirse porque algunos ya han dejado caer que harían campañas más austeras. Veremos si al final, si vamos a elecciones, si es verdad. Y otra cifra que da temblores, 130 millones de euros, el total del gasto administrativo. Aquí incluimos la parte logística, de administraciones públicas, el gasto en correos, telecomunicaciones e imprevistos. Este coste incluye todo otra vez, papeletas, anuncios, informática, etcétera. Suele decirse que la democracia siempre es barata, pero en este caso, si votar el 20D nos costó esta suma 170 millones y en junio, repetimos, Susana, al final, en solo 6 meses, habríamos sacado más de 300 millones de las arcas públicas. Qué barbaridad, señor Errejón. PP y PSOE estarían dispuestos a estudiar fórmulas para reducir gastos como eliminar la publicidad exterior y multiplicar los debates electorales. ¿Qué dice Podemos? Pues nosotros estamos encantados de que se adapten a campañas más austeras. La nuestra fue la más barata de todas las que se hicieron y creo además que a tenor de la relación entre dinero gastado y votos fue, me perdonan, pero fue la más eficiente. Nosotros nos gastamos un poco más, 2,2 millones de euros. Creo que fueron 4 millones de euros ciudadanos, 9 millones de euros el Partido Socialista y creo que al final liberó los datos y permitió que los conociéramos, 12 millones de euros el Partido Popular. Y nosotros lo hicimos sin pedirle un solo crédito a los bancos, no por nada, sino para luego no deberles favores. Y demostramos que se puede hacer una campaña una campaña exitosa, una campaña muy digna, sin grandes anuncios, sin grandes carteles, que creo que al final no tienen tanta efectividad como, bueno, pues los actos, la calle, los debates y explicar las propuestas y no tener miedo a discutir con nadie. Ahora bien, también quiero hacer un matiz. Todavía no estamos en precampaña, todavía no ha fracasado y todavía hay opciones para que se conforme gobierno. Nosotros las estamos viendo cada día, cada vez que votamos en el Pleno del Congreso de los Diputados, cada vez que votamos una iniciativa legislativa, las estamos votando en la práctica con esa posible mayoría que daría un gobierno, como nosotros decimos, a la valenciana con el Partido Socialista. Nuestra propuesta de admisión a trámite de la Ley 25 para rescatar a las familias más golpeadas por la crisis la sacamos con el Partido Socialista y Ciudadanos se abstuvo y el Partido Popular votó que no. La propuesta del Partido Socialista de paralizar los calendarios de la LOMCE no la sacó el Partido Socialista con Ciudadanos, la sacó con nosotros y con algunos grupos minoritarios. Cada vez que votamos en el Congreso estamos mostrando que hay números para un gobierno de cambio en los términos que nosotros estamos ofreciendo. Si es bueno en el Congreso, creo que puede ser bueno en el gobierno. Sí, usted dice que hay números para sacar adelante ese gobierno a la valenciana. Si el propio Partido Socialista dice que coinciden con ustedes en un 70%, cosa que a mí me sorprende, porque me cuesta entender que coincidan con ustedes en un 70% y por otro lado pacten 200 medidas con Ciudadanos. Hay algo que aquí, en fin, no me acaba de cuadrar. ¿Qué impide el pacto? ¿Cuál es el escollo en este punto? Mi impresión es que es la falta de claridad y de voluntad política. El Partido Socialista, después de la reunión, no en la reunión, dijo que coincidía con nosotros en el 70%. Que nosotros lo agradecimos, pero nos lo podía haber dicho en la reunión, sobre todo para comprobar a ver si en ese 70% que coincidía con nosotros coincidía también con Ciudadanos, porque no vale estar diciendo cosas diferentes en 2 habitaciones diferentes o ante 2 interlocutores diferentes. Nosotros lo que estamos diciendo es que efectivamente hay números para poner un gobierno que el mismo tipo de leyes que estamos sacando en el Parlamento, de rescate social, de paralización de la LOMCE, que puso a toda la comunidad educativa en contra, de poner fin a los desahucios sin alternativa habitacional, de iniciativas para subir el salario mínimo, no solo por justicia, sino para que la gente pueda consumir más y reactivemos así la economía. Ese mismo tipo de medidas que las estamos sacando ya con el Partido Socialista y otros socios menores, las podríamos llevar a un gobierno. Si dan en el Pleno del Congreso, también podrían dar para formar un gobierno. Pero hasta ahora el Partido Socialista, yo no sé si por indecisión o porque Pedro Sánchez no tiene margen y no le han dejado, no ha podido decidirse en ese sentido. Pero en el momento que lo hiciera, podría haber gobierno en cuestión de horas. Lo decía el otro día, quizá me faltaba el condicional. Pero están las condiciones y los números puestos encima de la mesa. Pero ¿hay ahora mismo, Íñigo, algún tipo de contacto? Con Antonio Hernando, por ejemplo, ¿os llamáis? Porque la última comparecencia de Antonio Hernando fue de extrema decepción con Pablo Iglesias, ¿no? Decía que había dinamitado el pacto. ¿Cómo está esa relación? ¿Hay por lo menos contactos?
Claro, no estamos de acuerdo, Antonio y yo, en qué sucedió en esa reunión y qué sucedió a continuación. Y no estamos de acuerdo en cuál es la mejor vía para ir hacia un gobierno de cambio. Nosotros ofrecemos, le estamos tendiendo la mano para un gobierno a la valenciana y el Partido Socialista, en mi opinión, sigue empeñado en la misma fórmula que ya fracasó en la primera investidura, la del Pacto Sánchez-Rivera. Aún así, nosotros seguimos teniendo una buena relación y hablamos prácticamente todos los días, pero también como es natural, porque somos portavoces de nuestros grupos y eso implica, digamos, tener contacto, compartir información y negociar. La vía para el trabajo como un parlamentario sigue abierta. Si es que, de hecho, la paradoja es que el grueso de las iniciativas, tanto del PSOE como las nuestras, las sacamos juntos. Y, por tanto, nuestra opinión es, si las sacamos juntos y nos entendemos en el Congreso, ¿por qué no nos podemos entender para conformar un gobierno? Porque el PSOE no saca sus iniciativas adelante con Ciudadanos en el Congreso, las está sacando con nosotros. Lo que querríamos sería llevar eso del Congreso a la Moncloa, pero hasta ahora no ha habido condiciones, aunque yo insisto en ser como obstinadamente optimista o por lo menos prudente y esperar hasta el último día para apurar hasta el último minuto para la posibilidad de que haya ese gobierno a la valenciana. Yo creo que el Partido Socialista tiene tiempo para reconsiderarlo. La que defiende abiertamente ese pacto PSOE-Ciudadanos, curiosamente, es Esperanza Aguirre. Eso sí, dice siempre que se limen determinados aspectos. La escuchamos. Lo que yo quiero que pase es que los tres partidos constitucionalistas que se están negando unos a otros se pongan de acuerdo sobre el programa y el pacto que han firmado Ciudadanos y el PSOE. A mí no me parece mal. Habrá que quitar cosas de ese pacto de Ciudadanos y el PSOE, porque al Partido Popular, por ejemplo, que reviertan la reforma laboral, que es una reforma importantísima para la creación de empleo, no lo podemos aceptar, y otras muchas cosas que hay que quitar. Y habrá otras que hay que poner. Y entonces eso es lo que yo creo que es sobre lo que tiene que discutirse, porque yo sí soy de las que cree que la entrada de Podemos en el gobierno de la nación es un peligro para la democracia. ¿Qué dice Íñigo Rejón? Son ustedes un peligro para la democracia, dice Esperanza Aguirre. Yo creo que el peligro para la democracia es que alguien secuestre a las instituciones y las use como chiringuito propio para ellos o para sus amigos. Y creo que la Comunidad de Madrid, y no lo digo yo, lo dicen los tribunales, lo ha sido durante mucho tiempo. Y por tanto hay que ser más cuidadoso cuando uno ha tenido determinadas prácticas en las instituciones o ha convivido con ellas, hay que ser más cuidadoso y hay que rebajar el tono. Con respecto a lo del acuerdo, yo no sé qué más datos necesita el Partido Socialista para la calificación de este acuerdo. Si Esperanza Aguirre sale a decir que es un buen acuerdo, que a ella le gusta. Si Ciudadanos dice que es un buen acuerdo que les gusta para excluir a Podemos e incluir al Partido Popular, bueno, pues uno de los dos no está diciendo la verdad, pero yo no sé cuántos datos más necesita el Partido Socialista para convencerse de que si es un acuerdo que le gusta a Esperanza Aguirre, entonces, por necesidad, casi se cae por su propia lógica, no puede ser un acuerdo para el cambio político, porque no se trata solo de las caras, no se trata solo de sacar a Mariano Rajoy. Si a Esperanza Aguirre le gusta ese acuerdo, es obvio que ese no es un acuerdo de cambio político y por tanto es obvio que está marcando un camino diferente. Digamos que le gusta a Esperanza Aguirre porque supone un freno para Podemos. Eso es lo que yo creo que destaca Esperanza Aguirre de ese acuerdo. Por cierto, hoy empieza Podemos a consultar a las bases sobre ese pacto Sánchez-Rivera. Es curioso porque Iglesias hablaba del pacto Rivera-Sánchez, usted tiene la deferencia de hablar de Sánchez-Rivera. En cualquier caso, parece cantada la respuesta, ¿no? Creo que la votación casi se la podrían ustedes ahorrar. Conoceremos los resultados el lunes, pero viendo la campaña que están haciendo ustedes en contra del pacto Sánchez-Rivera, lo tienen ya ganado. Vamos a ver lo que vota la gente, pero es la línea que nosotros hemos venido manteniendo, hasta ahora. Sí que quiero destacar que nosotros estamos sometiendo a nuestras bases una propuesta que no es la nuestra. Nosotros estamos proponiendo ese pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos, se lo estamos, ofreciendo a nuestras bases para que nos digan si les parece que es una buena idea y que es una propuesta de cambio y que debe ser apoyada o no. Es decir, no solo sometemos nuestra posición, sometemos también lo que nos ofrecen otros. Yo creo que si esto lo hubiera hecho el Partido Socialista con sus bases y le hubiera ofrecido nuestra propuesta de gobierno a la valenciana o de gobierno de coalición progresista, sus bases la habrían abrazado, creo, tengo la impresión. No me meto en cuestiones de otros partidos, pero sí que digo que nosotros estamos sometiendo a nuestra gente no solo nuestra propuesta, sino también las propuestas que nos hacen desde fuera. Creo que todo el mundo va a poder manifestar su opinión y creo que en todo caso
Lo que va a salir de ahí es un mandato popular al que nosotros vamos a ser fieles y que va a indicar cuál es la vía para que pueda haber un gobierno de cambio. Pero insisto, es que hay un dato que es empírico, que me parece más importante porque lo estamos viendo todos los días. Si hemos votado juntos para aprobar la Ley 25, si hemos votado juntos para paralizar el calendario de la LOMCE, si hemos votado juntos para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, ¿por qué no podemos conformar un gobierno juntos? ¿Por qué el Partido Socialista se resiste a entenderse con la mayoría natural con la que ya está aprobando leyes en el Congreso? Leyes o iniciativas que algunas de ellas son suyas y que paradójicamente no las saca con Ciudadanos, con los que sin embargo tienen un acuerdo que según nos dicen no se puede modificar o se puede modificar poco, pero no es en virtud de ese acuerdo en el que sacan las leyes. Bueno, pues lo que estamos diciendo es que exploremos esa vía. Pero señor Rejón, estará de acuerdo conmigo que la pregunta no es neutral y que ustedes podían haber preguntado a su militancia, esas 400.000 personas. ¿Estás dispuesto, te parece bien que Podemos se abstenga para facilitar un gobierno del cambio, un gobierno de Ciudadanos y Partido Socialista, y posiblemente entonces el resultado hubiese sido otro? No lo sé, porque nosotros tenemos dudas con respecto a que ese acuerdo entre Sánchez y Rivera sea un acuerdo de cambio, porque creemos que deja intactas algunas de las peores herencias del Partido Popular. Creo que al Partido Socialista le habría podido gustar modificarlas, pero que Ciudadanos no le ha dejado, y lo que sometemos es ese acuerdo concreto. Se nos dice que si hay posibilidad de gobierno para sacar a Rajoy es sobre la base de ese acuerdo que firmaron el señor Sánchez y el señor Rivera. Bueno, pues le preguntamos a nuestra gente, ¿eso es un acuerdo de cambio que debemos facilitar o hay que explorar otra vía? Que la gente se pronuncie y en función de eso nosotros señalaremos cuál es nuestra disposición para llegar a un gobierno de cambio. Pero yo insisto en que hay días, que hay números y que hay condiciones. Es verdad que el camino se va poniendo cuesta arriba, pero también es verdad que si el Partido Socialista toma una decisión se conforma gobierno inmediatamente. Una última pregunta, enseguida le cedo la palabra a Pilar. Hemos visto que se ha tomado en las últimas horas, Iglesias, un café con Alberto Garzón. Se está hablando de una posible confluencia con Izquierda Unida. Iglesias, de hecho, aboga por hablar con Izquierda Unida. Usted siempre ha sido algo reacio, está en contra de la sopa de letras, defiende cierta transversalidad. ¿Cabe pensar realmente en una alianza con Izquierda Unida de cara a las elecciones? Hay que tener en cuenta que a Izquierda Unida ahora le sonríen las encuestas y a ustedes no tanto. Es decir, que negocian desde una posición tal vez menos de fuerza que en comicios anteriores. Bueno, empiezo por esta última parte. Con respecto a lo de las encuestas, nosotros nunca hemos llegado a ninguna negociación ni a ninguna posible cita electoral con las encuestas a favor. Cuando hablábamos para el 20 de diciembre no nos sonreían. A Podemos le sonríen mucho más las urnas que las encuestas, porque si fuera por las encuestas nosotros nos habríamos hundido hace mucho tiempo. Pero luego cuando votan los españoles los resultados a veces son otros y son diferentes. Todos abogamos por la transversalidad, que tiene que ver básicamente con no preguntarle a los españoles qué han votado en el pasado, sino con preguntarles si les llega el sueldo para hacer la compra a final de mes, o con preguntarles si pagan bien el gas o si no pagan bien el gas, y les parece al mismo tiempo que esas mismas empresas estén repartiendo dividendos millonarios. Y creemos que sobre esos temas hay una mayoría popular nueva, que está por construirse en España. Ahora bien, eso no impide que no podamos caminar en diferentes territorios e ir haciendo confluencias. Hicimos una confluencia en Galicia, en Marea, que ha sido la segunda fuerza. Hicimos una en la Comunidad Valenciana, es el Moment, con Compromís, que fue la segunda fuerza, e hicimos una en Cataluña, en Comú Podem, que ha sido la primera fuerza. Yo creo que eso hay que seguirlo explorando y que ahí se pueden incorporar muchos otros territorios en los que, con diferentes colectivos y con diferentes personas, algunas de ellas, por supuesto, también de Izquierda Unida, que pueden ser activos muy importantes para el cambio, seguir fortaleciendo las candidaturas del cambio. Nunca nos hemos cerrado a eso. Eso sí, la hoja de ruta fundamental sigue siendo preguntarle antes a la gente qué tipo de país quiere que qué ha votado en el pasado. Bueno, pues veremos a qué conducen esas negociaciones, pero es importante esa posible unidad de cara a unas elecciones, porque podía implicar el sorpaso definitivo al Partido Socialista. Pilar, ¿le queréis hacer una pregunta? Sí, Pilar, señora, buenos días. Será ya la última. Hola, porque nos días. están diciendo que le tenemos que liberar. Ya, no, yo quería insistir precisamente en lo que usted acaba de decir, es decir, qué ocurriría con Izquierda Unida. Es absolutamente impensable que nunca jamás llegue a un acuerdo con Izquierda Unida. Segundo, respecto a este mismo tema, ¿usted cree han hecho el trabajo de cuánto supondría, si hay nuevas elecciones, incrementar el número que tienen en este momento de votos Podemos con los números de votantes que han tenido en las elecciones anteriores Izquierda Unida? ¿Cuánto supondrían escaños? En escaños, ¿no? Porque hablamos de 5 millones en el caso de Podemos, efectivamente, 1 millón en el caso de Izquierda Unida. Es que hay expertos que dicen claro, que ese 1,5 millones podría suponer
14, 15 y hasta 17 escaños más para Podemos. ¿Han hecho ese cálculo, Claro. esa traslación a escamos, señor Rajoy? Bueno, es un cálculo que se tiene que hacer provincia a provincia y se tiene que sumar provincia a provincia y que obviamente da más escaños, pero también da más escaños, y lo queremos recordar, la capacidad de seguirle hablando a españoles que han votado cosas muy diferentes, y bienvenidos sean los que votaron Izquierda Unida en el pasado, pero también los que votaron Partido Socialista, los que votaron Ciudadanos porque sanamente querían regeneración y se han encontrado con algo que no les satisfacía, o incluso los que se creyeron las promesas de creación de empleo del Partido Popular y querrían votar cambio. ¿Qué significa eso? Claro que hay que seguir teniendo la mano y que estamos a mitad de camino. Hemos conseguido 5 millones de votos y faltan muchos más. Pero si me preguntan mi opinión, esos muchos más que faltan vienen de lugares muy diferentes. Y con respecto a la primera pregunta... No tanto de la izquierda, nos viene a decir, ¿no? Y si es impensable ese acuerdo. No, esta era la pregunta a la que iba. En absoluto es impensable. Lo intentamos para el 20 de diciembre, no fue posible y lo vamos a seguir intentando, como lo hemos intentado con muchas otras fuerzas. Confluimos e integramos en nuestras listas a gente de Equo, a ecologistas, integramos en nuestras listas a independientes como Victoria Rosell o como Julio Rodríguez, y vamos a seguir intentando fortalecer nuestras candidaturas en el caso de que hubiera elecciones. Me permiten que, digamos, ponga siempre primero esta prudencia, porque sigue habiendo condiciones para gobierno de cambio, pero si llegáramos a elecciones, nosotros volveríamos a intentar llevar las listas más amplias, más atractivas y más constructivas posibles para seguir ampliando, digamos, de ese 21% que obtuvimos, seguirlo ampliando, porque entendemos que estamos a mitad de camino y que estamos o queremos estar en la construcción de una nueva mayoría. Cuidado, con españoles que vienen de sitios muy diferentes. La lectura principal y más importante del movimiento 15 de mayo del 2011 es que se encontraron en la Puerta del Sol o en la Plaza Cataluña o en muchas plazas en España ciudadanos que venían de haber votado cosas muy diferentes y que compartían el estar hartos y una voluntad de cambio. Y es ese espíritu al que nosotros nos debemos y el que seguimos invocando siempre para nuestra trayectoria política, pero no sobra nadie, en todo caso, así que no descarto nada. Muchísimas gracias, señor.